Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Hermanos, seguramente cuando escuchamos hablar de algunas personas, siempre asociamos una idea rápidamente, ¿no? Si ahora les pregunto, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de un personaje como fue un presidente, expresidente de Estados Unidos, que fue John F. Kennedy? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Que fue asesinado, ¿no? Es lo primero que salta a nuestra cabeza. Pero hay otros detalles que poco conocemos de su vida. Por ejemplo, les voy a citar algunos. Que fue el segundo presidente más joven de Estados Unidos, con solo 44 años, solamente después de Theodore Roosevelt. Ese es un detalle. Que padecía también un trastorno autoinmune, que le provocaba dolor abdominal, náuseas, hipoglucemia, tensión alta y migrañas, entre otras afecciones. También se sabe de él que gran parte del archivo fotográfico que fue destruido en el atentado de las Torres Gemelas, si bien se habían destruido un montón de esos archivos, pero las que tenían de él sobrevivieron a esta tragedia. Ese es un dato interesante. También que sufrió la pérdida de 2 hijos, una que falleció antes de nacer y otra que solo tenía 2 días de vida. Eso es algo que pocos conocemos de la vida de este expresidente, ¿no? Y así como asociamos rápidamente una idea de ciertos personajes, esta mañana quiero compartirles acerca de Jonás. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de Jonás? Sí, justamente eso. Y por favor, vayamos a nuestras Biblias, justamente al libro de Jonás. Vamos a conocer muchos detalles de lo que él había escrito en estos 4 capítulos que tiene este libro. Vamos a ver inicialmente los versículos 1 y 2. Vamos a ver las 4 partes, estos 4 capítulos. Vamos a ver inicialmente en el primero que existe una desobediencia y una corrección. En el capítulo 2 se observa que hay un arrepentimiento y misericordia. En el capítulo 3 hay una restauración y obediencia. Y finalmente en el capítulo 4 hay egoísmo y desconcierto. Vamos a desarrollar estos 4 puntos y vayamos leyendo por favor los versículos 1 y 2 de este primer capítulo. Leemos juntos, 2 y 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Ve a Nínive, aquella, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. Hermanos, en esta introducción no se habla mucho tampoco de cómo era Jonás, ¿no? Hay pocos detalles acerca de lo que él fue. Pero para tener una idea, la palabra Jonás, su nombre, significaba paloma. Los animalitos usualmente eran muy relacionados con los nombres de las personas para que les dé un carácter de cómo iban a ser ellos, ¿no? Generalmente se asocia la paloma con algo, es la paz. ¿Recuerdan en el arca qué pasó? Que cuando voló y volvió, es que había pasado la tormenta, ¿no? Y está muy relacionado con este nombre. También fue el primer misionero, en realidad, Jonás. La primera persona que tuvo que ir al extranjero a predicar la palabra de Dios. Y que por muchas décadas también fue profeta fiel. Esos son algunos detalles que tal vez no conocíamos bien. Pero en estos 2 versículos, inicialmente el 1 dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En esto, hermanos, hay una orden directa del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, una orden directa, y le dijo: levántate y ve
a Nínive, aquella gran ciudad. Esta orden de Dios, hermanos, como todas sus ordenanzas, son inmutables, no van a cambiar. Es su palabra, no cambia. Es esa orden que Jonás, como vamos a ir viendo, se rehusó a cumplir. Y vamos a ver también las razones. Pero describe aquí a qué ciudad tenía que ir Jonás. Era Nínive. Esta ciudad era la capital del imperio asirio. Y era una, ¿cómo la describe aquí? Era una gran ciudad, era una ciudad grande en aquella época. Y entre esos detalles que podemos conocer de esta ciudad, para ubicarnos un poco mejor, hoy actualmente está en el territorio que es Irak, muy cercana a la ciudad de Mosul. Ahí estaba Nínive. Y era el rival acérrimo de Israel. Eran archirrivales, y así podemos decirlo. Era como si hoy podríamos compararlo, tal vez no en la misma magnitud, pero hay un conflicto grande entre Rusia y Ucrania, ¿no? Eso conocemos. Pero más o menos eran así, eran archirrivales. Eran bastante, los pobladores, los reyes asirios, tenían una fama terrible. No vamos a ver mucho ahora, está en Nahum capítulo 3, pero los describe de una forma terrible. Eran sanguinarios. Hay registros de las excavaciones que se hicieron en la ciudad, que en los grabados que había en los muros describían la forma en la que castigaban a sus enemigos. Los decapitaban, las cabezas de sus enemigos eran cargados en estacas por sus mismos parientes. En algunas ocasiones les quitaban, hay relatos, que les arrancaban la piel, los desmembraban, les quitaban parte por parte de su cuerpo, las arrancaban, a veces les dejaban solamente la mano derecha, como para extenderles la mano y hacerse la burla de ellos. Eran terribles. O sea, estaba mandando Dios a Jonás que vaya a predicar a esta ciudad, a Nínive, donde las personas eran así. Por eso dice, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, y esto dice Jehová, ¿no? Porque ha subido su maldad delante de mí. Era tan grande su maldad que este versículo es como si dijese el Señor, hay un olor que sube hasta los cielos por su gran maldad, y quiero que vayas a predicar ahí. Debemos tener esto en mente, ¿no? Jonás estaba siendo enviado a este lugar, y ¿qué pensaríamos nosotros en el lugar de Jonás? ¿Cómo nos sentiríamos de ir a predicar a un lugar donde las personas son tan sanguinarias y es del imperio que era el archirrival de Israel? Pongámonos en los zapatos de Jonás. Es algo complicado, ¿no? Pero es una orden del Señor. Y ahora veamos qué dice el versículo 3. Lo vamos a leer juntos. El versículo 3, 2 y 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Como habíamos dicho, estaba en orillas del mar Mediterráneo, en un extremo, y él estaba tomando una embarcación que se iba exactamente hasta el otro extremo del mundo conocido en aquella época, que era Tarsis, lo que hoy conoceríamos como el extremo de España. Del mar Mediterráneo era exactamente el otro extremo. Dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. La pregunta es, ¿hay forma de huir de la presencia del Señor? Pero pongámonos en los zapatos de Jonás, nuevamente. Dice además, y descendió a Jope. Es una ciudad donde tomó el barco, ¿no? Y halló una nave que partía a Tarsis. Y pagando su pasaje, que era un viaje largo, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Estaba escapando de la ordenanza que se le había dado. Y eso nos hace pensar a nosotros también.
¿Cómo actuamos nosotros muchas veces cuando sabemos que la voluntad del Señor es de una forma y que en otras y en muchas ocasiones tal vez nosotros no obedecemos? Que tratamos de cierta forma de escapar de eso, aún sabiendo que es lo correcto, ¿no? Por eso es interesante ver todo esto. En un mensaje anterior habíamos visto también a Pedro, y creo que muchos nos hemos reflejado en Pedro, y acá también nos podemos reflejar en Jonás. Y con eso en mente vamos a seguir avanzando. Entonces acá Jonás se fue al otro extremo tratando de huir de la presencia de Jehová, como dice el Señor. Como dice este libro, perdón. Lo que podemos ver en estos 3 primeros versículos me hizo reflexionar y pensaba en este pasaje que está en Proverbios. Vayamos a Proverbios 16, por favor, versículo 9. Muchas veces nosotros podemos actuar así, pero el Señor nos recuerda que principalmente sus órdenes son inmutables y que Él es soberano. Proverbios 16, versículo 9. Y creo que resume y refleja exactamente lo que estaba pasando con Jonás. Lo leemos juntos, por favor, 2 y 3. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová... Esto es así, y vamos a ver en Jonás lo que fue pasando. El corazón del hombre piensa su camino. Cuando tenemos que tomar decisiones, si no tenemos en cuenta al Señor en ellas, los hacemos en nuestras fuerzas y nos vamos a equivocar. Y en ese proceso, si tomamos malas decisiones, el Señor en su misericordia pues nos corrige y endereza nuestro camino. Por eso dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y eso es lo que vamos a ver. Esa es la historia de Jonás. Volvamos por favor al libro de Jonás. Seguimos en este primer capítulo. Ahora vamos a leer los versos 4 al 7. Lo leemos juntos. 2 y 3. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Qué terrible esta historia, hermanos, ¿no? Jonás creía que se estaba escapando de la presencia del Señor. Y bueno, por eso digo, muchas veces pasa eso en nuestras vidas, ¿no? Tomamos decisiones alejados de lo que viene del Señor, pero de repente pasan cosas que uno no espera. Ni por mucho espera que pasen así. A él se le presentó una terrible tempestad, que todos los marineros, dice, tuvieron miedo, el versículo 5, y cada uno clamaba a su Dios, es decir, eran paganos. Y echaron al mar los enseres que había en la nave y para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Se había echado a dormir. Estaba feliz. Dios le había dado una orden, él la estaba desobedeciendo y se fue tranquilo, ¿no?, al barco y se fue a dormir. Pero de repente pasa todo esto y el patrón de la nave, el verso 6 dice, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y en el verso 7 inclusive dicen, vamos a ver a quién, por culpa de quién nos pasa esto. Y dejaron cada uno de sus compañeros venir y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y en medio de todo esto también, hermanos,
es importante ponernos a pensar cómo es que la creación sí obedece al Señor. La tempestad, es conocido esto, ¿no? En el mar Mediterráneo no es muy común, es un mar relativamente tranquilo, pero de repente surge una tempestad porque la creación obedece a su creador. Así como en alguna ocasión el sol se paró, así como el Señor dividió las aguas para que su pueblo pase por en medio de ellas, que calmó la tempestad, que hizo que una burra hable también, que los cuervos alimenten a Elías. Vamos a ver acá también que aparte de la tempestad, la creación estuvo al servicio del Señor para cumplir su propósito. Entonces, siguiendo con este relato, leamos ahora los versículos 8 y 9. 2 y 3. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos. Hasta ahí, hermanos. Es una respuesta muy seria y correcta de parte de Jonás. Entonces le preguntaron todas las cosas que le concernían a Jonás: ¿de dónde, qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él tampoco lo ocultó, ¿no? Él dice, les respondió: soy hebreo. ¿Qué más? Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar, el mismo mar que en ese momento le estaba trayendo problemas. Es muy correcta la respuesta de Jonás y además teológicamente muy, muy correcta igual, pero el detalle está en que no estaba viviendo Jonás lo que estaba proclamando. Ese era el detalle ahí. Estaba proclamando algo de lo cual no lo estaba viviendo. Y eso también creo que en muchas ocasiones nos puede recordar a nosotros mismos, ¿no? Es una lucha constante que tenemos con nuestra carne, con esos pensamientos, pero el Señor es muy bueno y misericordioso con nosotros. Entonces, ¿qué dicen ahora los versos 10 al 16? Vamos a ir leyendo esta historia, por favor. Leemos juntos, versos 10 al 16. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar, ¿qué más dice el verso 16? Con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hermanos, qué proceso ¿no? Miren cómo Jonás estaba tratando de huir la presencia del Señor, pero cómo Dios va obrando a pesar de Jonás. Cómo es que estos marineros desesperados, primero dice que temieron, ¿no? A ver, el versículo 11 dice: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. El verso 14 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Miren inmediatamente cómo ya estaba obrando el Señor, inclusive con esos marineros.
ya estaba transformando sus vidas. Y Jonás era un medio ahí. Entonces, en medio de todas estas cosas vemos que la soberanía de Dios está siempre ahí, que Dios se cumple, que lo que Dios dice se cumple. Quería titular, y al pensar en el título de este mensaje, decía, es Jonás y la soberanía de Dios. Pero creo que el orden era mejor, la soberanía de Dios y Jonás, porque es el Dios soberano que hace todas las cosas. Entonces, el verso 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Qué terrible eso, ¿no? Aparte que antes ya lo habían votado a Jonás. ¿Qué dice ahora el versículo 17 para terminar este primer capítulo? 2 y 3. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto, hermanos, también es algo muy importante. Así como la creación ya le había obedecido antes, aquí hay un gran pez que está al servicio. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y este detalle es algo que puso en mucha controversia, ¿no? Este libro de Jonás. Muchos escépticos argumentan que eso es prácticamente imposible, que cómo puede ser así. Nosotros no tenemos dudas de que es así. Es Dios el creador, no hay imposibles para Él. Pero a pesar de eso hay estudios muy interesantes que habían demostrado que una persona en los años 1800 sí había sido tragado por un cachalote. Es un tipo de ballena. Y que a pesar de que había sido tragado, después lo habían rescatado este pez, habían sacado a esta persona, estaba inconsciente, pero aún estaba con vida. Entonces eso también es muy interesante. Hay detalles, a Dios no se le escapa nada, pero sabemos que es su poder. Para Él no hay nada imposible. ¿Se imaginan ser tragado por un pez? ¿Cómo estuvo ahí Jonás? Se dice que la temperatura dentro de estos animales más o menos estaría por los 40 grados centígrados. Que sí había el oxígeno suficiente para que él esté también ahí. ¿Pero cuánto tiempo estuvo? 3 días y 3 noches. Y esto es una señal, y esto es algo muy bonito, de la resurrección de nuestro Salvador también. Porque Él resucitó después de 3 días. Para eso quiero que veamos lo que dice Mateo 12, por favor. El Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 38. Hay una referencia a este libro de Jonás, Mateo 12, 38 al 40. Lo leemos juntos, por favor. Mateo 12, versículos 38 al 40. 2 y 3. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno, sigue el relato. Pero esto es algo muy bonito, hermanos. Este ejemplo de que es la señal de la resurrección también de nuestro Salvador. Jonás estaba siendo enviado a llevar un mensaje a Nínive, como su nombre mismo decía, ¿no? Quería llevar la paz, pero la salvación, la paz está solamente en Jesucristo. Y eso es lo que estaba representando también. Eso es algo muy bonito que podemos ver ahí. Volviendo a Jonás, observamos algo y un comentario muy interesante de Warren Wiersbe,
dice algo que tal vez no, al leer todo esto no le prestamos atención, pero miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 1. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Y qué palabrita dice después? Y descendió a Jope. Tomemos en cuenta esta palabra descendió. En el versículo 5 que dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar a los enseres que había en la nave pero para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Descendió, bajó. En el versículo 17 no está literalmente esta palabra, pero dice, Jehová había preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Se ingresó por la boca, después descendió hasta su estómago. Y en el capítulo 2 hay también algunas referencias. Lo importante, y por qué les menciono esto, hermanos, porque este comentarista dice que la desobediencia a Dios siempre te llevará más abajo. Siempre te llevará abajo. Y eso me parece una frase muy sencilla, pero muy bonita. La desobediencia a Dios nunca nos va a llevar a algo bueno. Nunca nos va a llevar a ser mejores. Siempre nos va a llevar abajo. Y creo que eso hay que tomarlo en cuenta. En el capítulo 2 vamos a ver el arrepentimiento y también la misericordia. Conocemos la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Conocemos bastante bien. Muchos comentaristas también dicen que Jonás fue el profeta pródigo y vamos a ver por qué. Leemos los versículos 1 al 5, por favor, de este capítulo 2 y 3. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Hermanos, Jonás estaba desobedeciendo y creo que eso podemos evidenciar también en nuestras vidas, ¿no? El Señor siempre nos da segundas oportunidades. Y tristemente a veces tenemos que tocar fondo para poder arrepentirnos. Y vemos en esta oración de Jonás justamente esa actitud. Oró Jonás a Jehová su Dios, ¿desde dónde? Desde el vientre del pez, donde todo era oscuridad. ¿Nos imaginamos el olor que existía ahí? Terrible. Pero estaba ahí, desde ahí oró y dijo, invoqué mi angustia a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Él me oyó, desde el seno del Seol clamé. Miren cómo lo describe, ¿no? Cómo era ese lugar para él. Lo compara como el seno del Seol. Y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Cómo reconoce que todo proviene del Señor? Nada era una casualidad. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Esa era una oración desesperada, ¿no? Por eso es que mencionaba hace rato, muchas veces se tiene que tocar fondo para que realmente oremos y clamemos al Señor. Claro que eso no tiene que ser así, debe ser otra nuestra actitud. Pero todas estas cosas han sido escritas para que nosotros aprendamos también. Entonces, ¿qué dicen los versículos 6 al 10? Continuando con este relato. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia
abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó Jonás en tierra. Hermanos, en todo este relato vemos que Jonás sí se había arrepentido y que había comprendido y aprendido esta lección. Por eso creo que uno de los versículos más importantes en cuanto al arrepentimiento está en Primera de Juan 1:9. Tal vez algunos lo conocen de memoria, pero quiero que lo leamos juntos. Qué importante es el arrepentimiento verdadero. Y creo que es necesario memorizar este versículo. Dice Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la actitud que tuvo Jonás. Por eso el Señor escuchó su clamor, se arrepintió, porque confesó su pecado y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es un bálsamo para nuestros oídos, ¿no? No estamos libres de equivocarnos, pero debemos acudir al Señor con esa actitud y Él nos escucha. Su misericordia está ahí. Jonás dice que se había olvidado del Señor también ahí. Muchas veces en nuestra propia prudencia tomamos decisiones en las que no está el Señor ahí y después las consecuencias se las viven. Además, en el verso 6 habíamos leído: descendí a los cimientos de los montes. Volviendo a Jonás capítulo 2, en el versículo 6 dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Eso es lo que entiende Jehová. Por eso es que en el versículo 9 dice después: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. La verdad está escrita, la salvación es de Jehová, y reconoce en el versículo 6 que es Dios mismo que sacó su vida de la sepultura. Él lo rescató y es Dios quien rescata nuestras vidas, que no hay mérito en nosotros. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2 versículos 4 al 5. Si podemos ir a Efesios, un pasaje bastante conocido también. Efesios capítulo 2 versículos 4 al 5 refleja también esta verdad que está escrita en Jonás. Dice así la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Eso es lo que había estado experimentando Jonás físicamente, pero esto es espiritualmente aún más importante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso es algo que nos alienta a nosotros y nos reconforta. Eso es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero en este relato, hermanos, ya habíamos visto acerca de lo que Jonás había hecho, inicialmente su desobediencia y la corrección del Señor. Acabamos de ver acerca de su arrepentimiento y la misericordia del Señor, porque finalmente el pez lo había vomitado y lo había llevado a un lugar seguro a tierra firme. En el capítulo 3 vamos a ver la restauración y obediencia. ¿Qué es lo que dice este capítulo 3? Leemos inicialmente los versículos 1 al 5. Es algo cortito, ¿no? El libro de Jonás. Vamos leyendo, por favor. Versículos 1 al 5, 2 y 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad.
caminó en un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, después el mayor hasta el menor de ellos. Hasta ahí, hermanos. ¿Qué situación en la que estaba viviendo Jonás? Es una predicación bastante corta. Él tuvo que obedecer al Señor porque Él dijo que pagaré lo que prometí. Y en el versículo 3 dice: se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Pongámonos en los zapatos de Jonás nuevamente. ¿Recuerdan a qué pueblo estaba yendo? ¿Cómo era ese pueblo? Sabiendo que él era hebreo. Esa situación es algo terrible, pero en realidad esa no era la razón por la que Jonás no quería ir a Nínive. Lo va a revelar en el capítulo 4. Pero dice: se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. El verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día y predicaba diciendo, ¿cuál era esta predicación? De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó en el verso 5? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Cómo habría sido nuestra reacción al ver que nuestra predicación ha sido efectiva? Estaríamos alegres, ¿no? Y una predicación tan cortita. De aquí a 40 días Nínive será destruida. No dijo más. Y los hombres de Nínive creyeron. Sus archirrivales, sus enemigos más acérrimos, creyeron en el verdadero y único Dios. Pero Jonás tenía algo ahí dentro de él. Él por algo no quería ir a este pueblo y lo va a revelar más adelante y vamos a ir viendo esto. Leamos y terminemos este capítulo, los versículos 6 al 10. Y aquí vamos a ver una nueva lección de Dios. Leemos juntos, 2 y 3. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermanos, un pueblo tan cruel, sanguinario, pagano, se arrepiente ante estas palabras, es definitivamente porque la misericordia del Señor es muy grande. Esa es una gran lección que podemos aprender de aquí. Esto lo vemos reflejado en el libro de Proverbios también. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Un pueblo tan cruel, tan malvado, sanguinario, pagano, inmoral, hay muchas descripciones que se puede hacer del pueblo asirio, ¿merece el perdón de Dios? ¿Qué podríamos decir de eso? Que no lo merece, ¿verdad? Pero Dios es grande en misericordia. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Lo vamos a leer juntos, por favor. A la voz 2 y 3. No alcanzará. Hermanos, es exactamente esto lo que había pasado con este pueblo, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, porque la misericordia del Señor es grande,
Es grande. Hay una alabanza tan bonita que habla de la misericordia del Señor y refleja exactamente eso, ¿no? Es la misericordia grande del Señor. Pero el requisito es no encubrir los pecados, confesarlos y apartarse de ellos. Así alcanzamos misericordia. Y esto fue lo que pasó con el pueblo asirio, por eso declaran esas palabras. En el versículo 9, volviendo a Jonás, en el capítulo 3, en el verso 9 dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vemos aquí realmente la misericordia del Señor que es grande, y podemos reflejarnos en eso también, por las veces en las que nosotros fallamos. Pero tenemos esa puerta, el arrepentirnos y a acudir a la misericordia del Señor. Terminando ya, vemos ahora el capítulo 4 y vamos a ver una reacción que seguramente no esperábamos. Si la predicación de Jonás había sido tan corta, pero como algunos estudiosos dicen, fue el avivamiento más grande de la historia. Una predicación tan corta hizo que todo un pueblo tan grande se convierta. Grande era ese pueblo. Y en vez de alegrarse Jonás, vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a ver ahora este último punto, que es el egoísmo y desconcierto. Veamos los versículos 1 al 5, por favor. 2 y 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Qué reacción de Jonás? En vez de estar alegre porque su predicación y haber cumplido la palabra del Señor fue efectiva, él dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué creen, hermanos, que pasó esto? Había egoísmo de parte de él, ¿no? Eran sus rivales. El pueblo judío tenía el favor del Señor. La salvación es parte de ese favor y esa misericordia del Señor, pero Él la quería solamente tal vez para su pueblo y no para sus rivales, quienes evidentemente no la merecían, como nadie la merece. Pero Él le dice directamente al Señor, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Él no quería llevar un mensaje de paz, quería que ese pueblo sea destruido. A pesar de que, claro, tal vez había un miedo porque podrían haberle hecho algo, y nada le aseguraba a Jonás que ir a este pueblo asirio, a Nínive, podrían hacerle daño físicamente, pero la razón real por la que él no quería ir era justamente eso. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Porque no quería que la misericordia de Dios alcanzase a este pueblo. Por eso vemos ahí un egoísmo de parte de Jonás. Pero a pesar de que Jonás conocía la misericordia de Dios, él no quería compartirla. Y eso es algo que nos hace reflexionar a nosotros mismos. Nosotros mismos no merecemos esa misericordia, esa gracia del Señor, pero Él es así con nosotros. Y por eso es que es nuestro deber, es nuestra necesidad
No esperar qué puede hacer Dios por nosotros, sino más bien preguntarnos qué podemos hacer nosotros para Él. Y estar siempre dispuestos. Entonces, ¿qué dicen los versículos 6 al 11? Finalizando este capítulo y este libro. Lo leemos juntos. 2 y 3. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombras sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual yo no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Wow, hermanos, ahí termina esto. Parece que no hay una historia muy bien cerrada acá, pero lo que podemos observar es que finalizando en el versículo 5, antes de toda esta porción que hemos leído, Jonás termina en esto, ¿no? Dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se quedó allí e hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. En realidad, Jonás aquí, ¿qué estaba haciendo? Era esperar que realmente Dios no se arrepienta y que destruya esa ciudad. Eso es lo que quería Jonás. Por eso es que él se alejó, y que destruya Dios a toda esta ciudad. Pero no pasó así, y vimos aquí lo que le había pasado. Y Dios, vemos ahí, hermanos, que realmente Dios trata así a cada uno de sus hijos. Lo hace con nosotros también. Jonás no había ocultado ese enojo, ¿no? Y él dice que estaba muy enojado y que después se sentía muy mal, a pesar de que Dios le había provisto una planta que le diera sombra, se había hecho una enramada como una cabañita de plantas, y que esta planta le dio sombra. Y el Señor le da una gran lección. Ahí el verso 9 le dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera, porque se había secado? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive. Eso es lo que le hace pensar, ¿no? Es un Dios de paciencia, es un Dios de misericordia. Por eso, hermanos, a ver, leamos para terminar lo que dice 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Recordando todo lo que habíamos visto, hermanos, es realmente lo que vemos aquí. Si bien la historia trata de todo lo que le había pasado a Jonás, pero realmente lo que vemos es a Dios, ¿no? Y su gran misericordia obrando. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Lo leemos juntos. 2 y 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, eso es lo que podemos observar. Y la historia en realidad de todo lo que vemos aquí es justamente, ¿no? Es un Dios soberano lleno de misericordia, que es paciente para con nosotros. Y como dice acá, ¿no? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Eso es algo que Él nos da y nosotros estamos llamados a servirle al Señor, hermanos. Creo que todo esto nos debe motivar justamente a esto. Podemos, a través de todo lo que hemos observado, hermanos, podemos identificarnos también con Jonás, podemos vernos en él, en todos sus altibajos, pero por sobre todas las cosas podemos ver también a Cristo, lo que habíamos visto en esos 3 días, su resurrección, su muerte y resurrección. Pero sobre todas esas cosas, hermanos, podemos ver a Dios, al Dios soberano, misericordioso y paciente para con nosotros, ¿no? Como dice, ya esto sí, lo último, el Salmo 104, 24, por favor. Hay una alabanza en la que estuve pensando al leer estos pasajes. Que está en base a este salmo, en el cual dice lo siguiente: porque hemos visto que el Señor es soberano, que la creación le obedece, que todo está a su servicio y que Él es misericordioso. Por eso dice el versículo 24 de este capítulo, lo leemos juntos, 2 y 3. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Qué lindo pasaje esto, hermanos. Esta alabanza que les decía, dice: oh Señor, cuán innumerables son tus obras, has hecho todas ellas con sabiduría. Aún el sol y los astros cuentan tus verdades, me gozo al saber que soy tu hijo. Y creo que esas son las palabras exactas que reflejan lo que sentimos en gratitud a lo que el Señor ha hecho con nosotros. Vamos a agradecer al Señor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.